Muy bien, pues buenas tardes. En el marco del Día Naranja los saludo y las saludo con mucho gusto y les doy la cordial bienvenida a los convocados para esta segunda sesión ordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 7 minutos del día miércoles 25 de junio de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, para lo que solicito a la Secretaria Técnica prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Juan Eduardo Rodríguez Carvajal. Presente. El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, el licenciado Pablo Yáñez Plasencia. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Abel Ulises Monge Angulo. Presente. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, el licenciado Cristian Rafael Rivera Capuchino. Presente. Y en representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, licenciada Juliana Isabel Becerra Molina, presente. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 21ª sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de folio con terminación 686 requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Punto número 6, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de ejercicios de derechos ARCO, identificada con número de folio con terminación 680. Punto número 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, correspondiente al cumplimiento a las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2024. Punto número 8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. Punto número 9. Se da cuenta con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de mayo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 10. Asuntos generales. Y punto número 11. Clausura de la sesión. Eso. Gracias. Pregunto a los asistentes si existe alguna observación en relación al orden del día sometido a su consideración. Muy bien. En virtud de que no existe observaciones, Secretaria Técnica, le solicito someta a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 21ª sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. Aprobación del acta de la sesión anterior. La ampliación de plazo por 10 días adicionales para dar respuesta a 2 solicitudes de acceso a la información. Aprobación para el cambio de modalidad de entrega de la información a consulta directa para la atención a una solicitud de acceso a la información. Y la aprobación de 4 proyectos de clasificación de información confidencial para el cumplimiento de obligaciones de transparencia y solicitudes de acceso a la información. Gracias. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención,
Por parte de los integrantes, les solicito someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 47 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta del acta correspondiente a la 21ª sesión extraordinaria 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar la respuesta a solicitudes de información de la atención de obligaciones de transparencia. Una vez completada la lectura, exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C, de la Constitución Local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda, de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio con terminación 686, requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Al respecto, les informo de la recepción de una solicitud en la cual se requiere información relacionada con la obra de rehabilitación del malecón de playas de Tijuana, el avance, responsables del seguimiento sobre la existencia de un problema legal y que, de ser así, el cargo que ocupan las personas responsables. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, el área solicita la ampliación de 10 días hábiles adicionales con la finalidad de estar en posibilidad de otorgar una respuesta en tiempo y forma, al verse imposibilitados para atender de manera inmediata debido al actual cúmulo de trabajo y toda vez que se requiere realizar la recolección, integración y a su vez análisis de la información dada la naturaleza de lo requerido. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Único. Se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información antes referida al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación de reserva total requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud del ejercicio de derechos ARCO, identificada con folio de terminación 680. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud para el ejercicio de derechos ARCO, en donde requiere el acceso al reporte policial con folio número 234.273, atendido por la unidad BC-358A-2, el día 10 de febrero de 2025, del cual el solicitante forma parte. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y, en su caso, aprobar la reserva parcial de documentos de parte de novedades de número 462, /ST/SS/2025, por contener los siguientes datos confidenciales: nombre de la persona física, lugar de origen, fecha de nacimiento, edad y número de registro nacional de detenciones. Asimismo, presenta la clasificación de carácter reservado por 5 años, el nombre completo y firma autógrafa de oficiales de policía. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 4, fracción sexta,
112, 113 y 115 de la Ley General de Transparencia y en la prueba de daño presentada por el área en el que se identifica el riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la información podría poner en riesgo la vida, seguridad y salud de los servidores públicos encargados de salvaguardar la seguridad y protección ciudadana, así como de los particulares al ser información que puede identificar a su titular, es considerado un dato personal, del cual no se tiene su consentimiento para su divulgación. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial del informe de hechos con número de oficio 462, diagonal ST, diagonal SSPCM, diagonal 2025 por contener datos confidenciales. Segundo, confirmar la clasificación de la información como reserva parcial del informe de hechos con el mismo número de oficio por contener datos que pueden poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. Tercero, se aprueba la versión pública del documento mencionado en el resolutivo primero y segundo para atender la solicitud con terminación 680. Cuarto, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo tercero de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2024. En cumplimiento al artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información del listado de personas físicas o morales a quienes se asigna o permite usar recursos públicos, el área en atención solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 187 contratos de impulso al autoempleo por Fideicomiso Fondos Tijuana, las cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física. Número 1, firma autógrafa. Número 2, el número y vigencia de credencial de INE. Número 3, fecha de nacimiento. Número 4, estado de nacimiento. Número 5, domicilio. Número 6, delegación. Número 7, número de telefónico. Y número 8, nacionalidad. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamental de la titular. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervención de los integrantes, les solicito que dé lectura al punto de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 187 contratos de impulso al autoempleo por Fideicomiso Fondos Tijuana por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercera, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día.
Punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerida por la Oficialía Mayor correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2025. En cumplimiento del artículo 81 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida. Por lo anterior, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 2 contratos de prestación de servicios profesionales, los cuales contienen los siguientes datos personales de una persona física: número y vigencia de credencial oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral y el número de cuenta bancaria. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 106, 107, 115 de la Ley de Transparencia del Estado y el artículo 172 del Reglamento de la Ley del Estado, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 4. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 2 contratos para la prestación de servicios profesionales por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Se da cuenta con el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de mayo de 2025 para su revisión y posible aprobación. Con fundamento en el artículo 9, fracción octava del Reglamento de Transparencia Municipal, se presenta ante ese comité el informe mensual donde se reportan de manera general los siguientes datos. Se recibieron un total de 162 solicitudes de acceso a la información y de ejercicios de derechos ARCO. Las dependencias que recibieron más solicitudes fueron la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica Municipal y la Secretaría de Gobierno Municipal. La temática recurrente de las solicitudes corresponden a contratos, licencias, permisos, así como información de servidores públicos respecto a su salario, compensaciones y plantilla de empleados. El tiempo de respuesta para las solicitudes de acceso a la información pública fue un promedio de 6.21 días. Se recibieron 2 notificaciones de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas otorgadas y finalmente el Comité de Transparencia celebró 4 sesiones de carácter extraordinario, dictando un total de 14 acuerdos. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios, le solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 5. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se tiene la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales rindiendo informe correspondiente al mes de mayo de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 10, puntos generales. Este punto del orden del día es para brindar un espacio a los integrantes de este comité y consultar si tienen algún asunto general a tratar que no haya sido abordado dentro de esta sesión.
Gracias. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra. Perfecto. ¿Sí? ¿Están todos? ¿Hasta algún punto? No, me quedo con el informe. Fue el anterior. Por anterior. Ajá. No habiendo algún otro comentario, no habiendo algún otro comentario por parte de los integrantes, instruye a la Secretaría Técnica a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 11 correspondiente a la clausura de la sesión. Gracias. Si no habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta segunda sesión ordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 28 minutos. Por su asistencia y participación, muchísimas gracias. Gracias.